En este ejercicio se nos pide calcular la impedancia total en forma binómica, exponencial y también calcular su corriente total de manera exponencial. Como es un circuito en paralelo de dos resistencias, aplicando ley de Ohm, Z1 por Z2 sobre Z1 más Z2 y reemplazando los valores que ya se nos dieron previamente, podríamos llegar a calcular la impedancia total expresada en ohmios. Para expresarlo de manera exponencial tendríamos que calcular su módulo y su argumento, y de esta manera, teniendo estos dos valores, podríamos calcular la impedancia total del circuito expresada en ohmios. Para calcular la corriente total, entonces, una vez teniendo la impedancia y el voltaje que se nos da, aplicamos nuevamente ley de Ohm, voltaje sobre resistencia, y podríamos calcular entonces la corriente total del circuito que se nos pide. Hola, mi nombre es Jessica Grimaldo. Voy a resolver el problema 2. En este ejercicio se aplica el teorema de convolución dada en el dominio de Laplace. Primero se identifica que la función está formada por el producto de dos funciones más simples. A partir de esto se calcula su transformada inversa para obtener la función del dominio del tiempo. La primera función corresponde a una constante igual a 1 y la segunda corresponde a una función seno con frecuencia de 2. Luego se aplica el teorema de convolución, el cual establece que el producto de funciones en el dominio de Laplace equivale a una integral en el dominio del tiempo. Al resolver esta integral se obtiene como resultado final a una expresión que depende de 1 menos el seno de 2 tiempo multiplicado por un medio. Finalmente se verifica el mismo resultado utilizando el método de fracciones parciales, confirmado que el procedimiento realizado es correcto porque da el mismo resultado. Gracias. Buen día, mi nombre es Giselle Caro. En el día de hoy resolveremos este sistema de masa resorte amortiguador usando transformada de Laplace. Partimos de una posición inicial de 0 y velocidad de 2. Al transformar cada término obtenemos la segunda derivada s cuadrado de x de s menos 2, la primera derivada 4sx de s, el término lineal 3x de s y la entrada 12 sobre s. Despeje y fracciones. Agrupamos los términos de x de s y factorizamos el denominador como s más 3 por s más 1. Aplicamos fracciones parciales para simplificar la expresión donde muestran constante a igual a 4, b igual a 1 y c igual a menos 5. Por lo último tenemos la transformada inversa. Finalmente aplicamos la transformada inversa para volver al tiempo. La solución es 4 más e a la menos 3t menos 5e a la menos t. Evaluando el primer segundo, la posición de la masa es de 2.214 metros. Muchas gracias. Problema 4. Sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias por Laplace. Primer punto de la solución. Transformación al dominio S. Se aplica la transformada de Laplace a cada ecuación diferencial para convertirlas en ecuaciones algebraicas, y en este proceso se utilizan las condiciones iniciales previamente otorgadas, lo que permite simplificar el sistema y trabajar con funciones en términos de S. Segundo punto. Resolución en S. Se resuelve el sistema algebraico obtenido despejando una de las variables y sustituyéndola en la otra ecuación. En este caso, pues en la ecuación A se reemplaza en la ecuación B. Y así se obtienen expresiones para I sub 1 de S e I sub 2 de S. Generalmente pues en forma de fracciones racionales. Tercer punto, regreso al dominio del tiempo. Se aplica la transformada inversa de Laplace utilizando fracciones parciales para facilitar el proceso. De esta manera pues se obtiene I sub 1 de t y I sub 2 de t, que pues describen el comportamiento de las corrientes en función del tiempo. Voy a realizar el problema número 5 de serie de Fourier. En este ejercicio calculemos la serie de Fourier de una señal periódica que vale de 0 de menos pi a 0 a 1 de 0 pi. Primero, el coeficiente de A0 es igual a 1 y AN es igual a 0. Los coeficientes de Bn solo existen cuando n es impar y valen 2 sobre pi. Y finalmente la serie queda con un medio más que una suma de ceros y pares. Y aquí ya representa la gráfica comparativa, la señal de su serie de Fourier. Muchísimas gracias.